Gracias, ministra, por su comparecencia. Ha estado 80 minutos. Voy a intentar analizar, preguntar algunas de las cosas que más me han llamado la atención, ¿no? Primero de todo, usted ha hablado mucho de diálogo, diálogo y diálogo. Me parece fantástico. Yo he sido responsable sindical de una provincia con 800.000 personas y le hemos hecho 2 huelgas generales y diálogo hemos visto poco. Lo contrario, cada vez que se acercaba un viernes, nosotros lo llamábamos viernes de dolor, porque alguna nos caía, ¿no? Luego ha hablado mucho bueno, ha hablado poco, digamos. Yo le pregunto, ¿no hay nada de la reforma laboral que usted pueda hacer una autocrítica? ¿Todo lo considera realmente correcto? Porque realmente no he visto ni una autocrítica a lo largo de toda su exposición. Y yo intentaré, como mínimo, hacer reflexión sobre algunas cositas de la reforma laboral que para mí no solamente merecen una crítica, sino que merecen su total derogación para igualarse en las condiciones para que pueda haber un verdadero diálogo, ¿no? Porque el diálogo, cuando las dos partes están descompensadas, pues difícilmente se puede dialogar, lo que se puede es imponer, ¿no? No hemos visto ninguna autocrítica de lo que usted llama la reforma laboral, que usted llama con el nombre de flexiseguridad. En el argot de los trabajadores, lo que ha supuesto esta reforma laboral es la política de lo toma o lo deja. O lo tomas o lo dejas. Mira cuánto paro hay, mira cuántos currículums tengo, ¿no? Qué poca capacidad de negociación tengo cuando la reforma laboral ha sido un mísil directo a la base de la negociación colectiva. Y la finalidad de sus reformas laborales era trabajo indefinido, me acuerdo en la exposición de motivos, y bueno, mejora del trabajo. Vamos a analizar un poco 4 cifras, ¿no? El paro sigue siendo inaceptable 5 años después. Somos los subcampeones de Europa en paro. Y esto pienso que se tendría de valorar. 23,4% Grecia, 19,2% de paro en el Reino de España, 5 años después. Y pensamos que esto es porque se hizo un mal diagnóstico. Nadie pedía en el 2008 una reforma laboral. Yo hablaba con muchos empresarios y sabemos todos que, bueno, igual los expertos del BBVA pues dicen otra cosa, ¿no? Pero me parece que la crisis fue más bien por el sistema financiero, fue por el modelo productivo. Normalmente el modelo productivo depende no de los trabajadores, sino del gobierno y de los empresarios. Quizás hacía falta una reforma empresarial y no tanto una reforma laboral. Es decir, cuando hablaba de empresarios, nadie me hablaba del precio del abaratamiento, de la flexibilidad, etcétera, etcétera. De hecho, no fue esta la causa de la crisis. La crisis no es un fenómeno natural, tiene unas causas bien localizadas. Pero como tengo poco tiempo, no entraré a analizar por qué. Como iba diciendo, 5 años después seguimos teniendo unas tasas de paro inaceptables. Queríamos también contratos indefinidos. Pues bien, también somos subcampeones de Europa, el Reino de España, en temporalidad, solo por detrás de Polonia. Hablábamos también de otro efecto de esta reforma laboral, salarios. Evidentemente que ha habido una pequeña recuperación del empleo, pero ¿a qué coste, no? ¿A qué coste de que, por ejemplo, una cosa, usted ha dicho 34 meses, ha empezado a recuperarse el empleo de los últimos 34 meses. Esto quiere decir que los 2 primeros años de la reforma laboral que ustedes hicieron fueron de destrucción de empleo. Y la gente los empresarios se aprovecharon estos 2 años primeros de la reforma laboral para quitarse todas aquellas personas que para ellos no eran ni útiles, quizás no eran dóciles o quizás no estaban del todo sanas. Hicieron una limpieza que son lo que hoy en día son los parados de larga duración, para los cuales pedimos un plan de choque porque la situación humana de las personas que están en el paro de mayores de 55 años, como usted sabe, se ha hablado con los sindicatos, es tremendamente muy dura. Porque difícilmente, no vamos a engañarnos, difícilmente van a volver a trabajar. Y si no van a volver a trabajar, no solamente hipotecamos su presente, sino también hipotecamos su futuro. Cuando usted hablaba también de la reforma laboral, que no hablaba, reducción de salarios, 30% de salario menos. El porcentaje del PIB que ocupan los salarios ha bajado respecto al capital. Esto también son realidades. Diálogo. La negociación colectiva ha quedado tocada de muerte con su reforma laboral. Delante de las cláusulas de descuelgue, facilidad de despido, ¿qué capacidad de negociación tenemos? El convenio de empresa ha sido terrible, terrible, terrible. Y eso se lo puede preguntar ustedes a la gente que trabaja en las empresas de multiservicios. Les pondré un ejemplo para no hablar de cifras macroeconómicas. Un centro recreativo de mi provincia, pues ¿qué ha hecho? Ha externalizado todo. Y antes, cuando el salario mínimo era de 980 euros, al externalizar a empresas de multiservicio que han creado su convenio propio ad hoc para poder
optar a esta externalización significa que la gente trabaja por 680, 700 euros. Esto crea dumping laboral y dumping empresarial en la misma zona. Hablamos de la zona de la Costa Dorada. Para poner un ejemplo claro, si usted permite externalizar de esta manera empresas que no hacen nada, simplemente especulan con el mercado de trabajo, hace que la gente que antes iba a trabajar a este centro recreativo por 980 euros el salario mínimo, pues ahora tenga que ir a trabajar por 700 euros. Pero es que la gente que antes iba a trabajar a ese centro recreativo y no a otros sitios, porque allí se pagaban 980 euros, ahora tiene de coger un contrato de trabajo de 850 o 900 en otro sector, porque ya no hay trabajos digamos, de 980 euros. Esto es la reforma laboral. Empresas, pactos, convenios de empresas que pueden trabajar por debajo del convenio sectorial. Y esto crea dumping laboral, pero también dumping para las empresas que lo quieren hacer bien. El mismo, alguien poco sospechoso, como era el presidente de la cadena hotelera NH, pues bueno, cuando reconocía que se puede trabajar por 2,15 euros las camareras de piso, gracias a esas empresas subcontratadas o externalizadas, él reconocía, y esto está publicado en un alarde de honestidad, reconocía lo fácil que es la explotación gracias a esta reforma laboral. Y lo reconoció un empresario, que decía que es facilísimo, porque se puede externalizar todo gracias a que esta reforma laboral permite que una empresa de multiservicios pueda hacer lo que le da la gana. Se puede externalizar la recepción, las camareras de piso, los restaurantes, los bares. Y esto es una realidad que me gustaría saber si va a combatirla o no la va a combatir. Me gustaría también saber cómo va a luchar contra los falsos autónomos, no solamente diciéndome que esto es cuestión de la Inspección de Trabajo, y si es cuestión solo de la Inspección de Trabajo, si va a aumentar las medidas de la Inspección de Trabajo exactamente en qué número, en qué cantidad y alguna cosa más concreta, o si va a endurecer la ley contra los falsos autónomos o los autónomos dependientes. Porque, de hecho, en esta sociedad va tendiendo más a que haya menos asalariados y más autónomos. ¿Por qué? Porque un autónomo tiene menos protección social que un asalariado. Luego, ¿hay medidas en ese sentido o no hay medidas en este sentido? Usted hablaba de que la mejor política social es mejor empleo y más empleo. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, el hecho de que tenemos mal empleo o de mala calidad es el tema de las pensiones, que es un síntoma, ¿no? El hecho de que las pensiones en estos momentos, a pesar de lo que usted habla de que tenemos mucho más empleo, siguen siendo deficitarias. Eso significa alguna cosa, es un síntoma de un mercado que está absolutamente enfermo, ¿no? Pero usted decía que más y mejor empleo. Y yo esperaba escuchar cómo. Y usted ha dicho dos cosas, con diálogo y con una mesa de expertos. Vale, 5 años después, yo creo que los expertos tienen que estar ya encima de la mesa su valoración para decir cómo vamos a hacer más empleo y de mayor calidad, que es la asignatura pendiente, me parece, compartida por todo el mundo de aquí. El diálogo, pues lo que le decía el otro día en el Pacto de Toledo, el diálogo se demuestra no con una intervención, sino ni con 2 intervenciones, se demuestra pues con hechos. Veremos qué diálogo tiene usted con los sindicatos, porque hasta ahora el resultado de este diálogo siempre ha sido unilateralmente hacia una parte, no hacia las otras. Porque incluso el acuerdo social, económico-social que usted hablaba era entre empresarios, organizaciones empresariales y sindicatos, pero no, el Gobierno pasó también de este acuerdo, porque su reforma laboral tiró por el recto. Más cosas. El tema del paro juvenil, ya lo hemos comentado aquí otros compañeros. Yo añadiría un dato más. Ya no diría la cantidad de gente parada, sino que el 38 y pico % de los jóvenes en estos momentos están en umbrales de pobreza. Esto es un drama. ¿Cuántos están teniendo de marchar? Eso es otro drama. Eso también son síntomas de lo que decía antes, que las reformas laborales no han dado sus frutos y al mismo tiempo la causa no era en esta, sino en el tipo de economía que tenemos. Y esto quizás usted no es responsable del todo, sino otros ministerios van por donde van, ¿no? Más cosas que le gustaría preguntar es, por ejemplo, si va a firmar va a ratificar la Carta Social Europea de 1996 el Reino de España. Sería interesante que la ratifique ya de una vez, ya que no se quiere parecer tanto al entorno de los países de la Unión Europea, pues la mayoría lo tienen firmado y nosotros no lo tenemos firmado, que yo sepa. Luego también, alguna cosita más. Sí. Me ha gustado que diga que va usted a luchar contra la conciliación, bueno, a favor de la conciliación de la vida familiar y laboral. Es interesante. Y esto es compatible con la libertad de horarios que diferentes partidos han propuesto o que hay en diferentes ciudades, que ahí prácticamente se podía comprar. Vamos a un modelo anglosajón en el cual las tiendas estarán abiertas casi 24 horas.
Me gustaría saber si se va a atacar sobre este tema de la libertad horaria o vamos a ir a una racionalización de los horarios comerciales por dos razones. Una, para conciliar la vida laboral y familiar de sus empleados, y para que no haya una competencia desleal entre la pequeña y mediana empresa y las grandes superficies, que pueden permitirse muchos más turnos de trabajadores y a menor coste. Y luego, un poco más sobre la tarjeta social que usted ha nombrado como una de las iniciativas estrella. Me gustaría que la desarrollara un poco más, porque no acabo de entender el porqué de esa tarjeta social. De momento lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran. Sí, buenos días.